Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Isabel Cristina Vergara Gándara y en la tarde de hoy tenemos el gusto de exponerles y explicarles la importancia de la evolución biológica y diferencias sexuales para la formación como psicólogos. A continuación, cada una de mis compañeras irá realizando su presentación con la explicación de las respectivas diapositivas. A continuación les explicaré las diferencias sexuales. La diferencia sexual pues ha sido comprendida como un indicador que resulta imprescindible para permitir determinar capacidades, condiciones, lugares y posiciones de los sujetos sexuados en el desarrollo de la cotidianidad, así como también de escenarios más amplios que determinan su devenir en la construcción de la civilización occidental o cualquier otra. Aquí tenemos que todas estas características biológicas que son aparentemente categóricas van a influir y determinar los lugares que los hombres y mujeres normativamente deben cumplir en el devenir de la cultura y también esa constante construcción, es decir, los roles a cumplir, las expectativas a satisfacer, deseos y disposiciones. ¿A qué me refiero cuando menciono la palabra disposición? Ser, estar, pensar, sentir, entre otras, conformándose todas estas como máximas ineludibles. Al mismo tiempo tenemos que esta diferencia sexual y los papeles asignados a cada uno de ellos se han comprendido históricamente como inherentes a la naturaleza o disposición divina. En cuanto a lo biológico del sexo, tenemos que la biología es la disciplina que va a permitir delimitar de manera categórica todas esas diferencias o similitudes que existen entre los hombres y entre las mujeres. Es así como podemos mencionar que en términos de constitución orgánica, hombres y mujeres poseemos semejanzas que inevitablemente son totalmente irrefutables. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso, circulatorio, los sentidos como el gusto, tacto. Sin embargo, la diferencia fenotípica contundente recae en lo que nosotros conocemos y en lo que se denomina como sexo. Es decir, solo algunas características orgánicas específicas que imaginariamente se han leído como fundamentales y determinantes categorizan a cada uno de estos. Aquí también es importante aclarar que cuando mencionamos sexo se refieren a las características anatómicas del cuerpo. En estas se incluyen aquellas morfológicas del aparato reproductor, las diferencias hormonales y cromosómicas. Es así como se reconocen solamente dos sexos, macho y hembra. A diferencia con la palabra género, que con esta se llegan a entender una creación exclusivamente social, es decir, todos esos atributos socioculturales que se asocian a cada sexo biológico, aquello que las representaciones colectivas interpretan como ser socialmente hombre o ser socialmente mujer. Existen ciertas características para determinar esas diferencias biológicas de los sexos entre las que encontramos. La primera diferencia sexual va a radicar en la configuración cromosomática. La especie humana posee una serie de información genética conformada por 23 pares de cromosomas. Uno de estos pares es el cromosoma sexual, cuya denominación puede ser X o Y. Durante todo ese proceso de reproducción y desarrollo cigomático, comienza a establecerse en las células información cromosómica. Es así que se tiene que cuando la determinación es XY, indica que el embrión será macho y cuando es XX indica que será hembra. Así, de esta manera, es que se determina biológicamente el sexo de un individuo. En cuanto a la segunda característica diferenciadora, tenemos la anatomía de los genitales externos. Durante todo ese proceso de gestación embrional, es decir, en las primeras 7 semanas,
Los genitales externos del feto son idénticos entre un sexo y otro. Y solo a partir de la 7ª semana se comienzan a modificar. ¿Qué sucede? La abertura urogenital del feto y un tubérculo genital van a alterarse siguiendo la particular información genética que les había mencionado anteriormente, para el caso de si es macho o si es hembra. En el caso de la hembra, el conducto deja de crecer y el tubérculo genital se va a atrofiar, convirtiéndose en el clítoris, y la piel que existe alrededor de la abertura urogenital permanece dividida, convirtiéndose en los labios. En el caso de los varones tenemos que el tubérculo genital se desarrolla formando el pene. La uretra se extiende pasando justamente por el centro del tubérculo y la piel existente se une formando el escroto. En cuanto al tercer elemento tenemos las hormonas, es decir, las secreciones de las glándulas endocrinas. La secreción hormonal en hombres y mujeres es exactamente la misma en cuanto a tipo y distribución. ¿En qué consiste la diferencia? Esta diferencia va a radicar en que los hombres segregan hormonas llamadas testosterona y andrógenos en mayor cantidad que las mujeres, y las mujeres producen en mayor cantidad las hormonas que nosotros conocemos como estrógenos y progesterona. Si bien el cromosoma X o Y van a influir en el desarrollo del somatipo, de igual manera tenemos que la situación geográfica y cultural en donde los sujetos se encuentran, donde se relacionan, donde pueden desarrollarse como personas. De esta manera tenemos las diferencias biológicas de los sexos en cuanto se identifican los 3 elementos que ya yo mencioné y describí anteriormente. Antes de continuar, es importante en esta parte mencionar el concepto de género, el cual resulta que es un concepto taxonómico útil para clasificar a qué especie, tipo o clase pertenece alguien o algo. Como conjunto de personas con un sexo común, se habla de las mujeres como género femenino y los hombres como género masculino. Es así como tenemos que la categoría género es la que nos va a permitir revisar todos esos elementos simbólicos que van a constituir el carácter construido y social de los roles, de las personalidades, de lo que consideramos socialmente como propio de la diferencia existente entre mujeres y hombres, es decir, lo femenino y lo masculino. Con base a esto surge una inquietud, y es que nos permite aclarar el concepto de géneros y sus implicaciones. Ese interrogante es si corresponde por sus características físicas y biológicas lo femenino a las mujeres y lo masculino a los hombres. La respuesta es que no necesariamente, ya que el género es una construcción cultural que solo en principio se encuentra asociada a la configuración fenotípica de las personas. Cuando yo menciono la palabra fenotípica, quiere decir todos esos rasgos observables de un individuo, tales como su altura, el color de sus ojos, el grupo sanguíneo. La contribución genética al fenotipo se llama genotipo. Algunos rasgos de los individuos son determinados en gran medida por el genotipo, mientras que otros rasgos están determinados en gran medida por ciertos factores ambientales. Aquí tenemos que el género viene definido por la sociedad, más no por la biología. La manera de comportarse, las expectativas que el individuo posea, la personalidad que desarrolle, los papeles sociales que juegue y las expectativas sociales que satisfaga es lo que hace a los individuos mujeres y hombres. El género resulta visible como una suma de distintos aspectos, donde se incluyen las formas de hablar, la vestimenta, la elección de conversación. Es por esto que se menciona que el género es casi siempre un hecho visible, más el sexo no. Hay una nueva acepción sobre el término o el concepto de género,
y es que nos indica que se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Es así que por esta clasificación cultural se define no solo la división del trabajo, las prácticas rituales y el ejercicio del poder, sino que se atribuyen ciertas características que resultan exclusivas a uno y otro sexo en cuanto a materia de moral, psicología y afectividad. Tenemos que la cultura marca los sexos con el género y el género en sí marca la percepción de todo lo demás, de lo social, lo político, lo religioso y de lo cotidiano. Con base a lo anterior podemos mencionar pues que el género produce un imaginario social con una eficacia simbólica contundente y al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre lo que es la masculinidad y la feminidad, es usado para justificar la discriminación por sexo, sexismo, lo que conocemos todos como sexismo, y por prácticas sexuales, homofobia. Al sostenimiento de este orden simbólico contribuyen hombres y mujeres, reproduciéndose y reproduciendo en sí todos esos papeles, ya que estos van a cambiar según el lugar o el momento, pero mujeres y hombres por igual se consideran como los soportes de un sistema de reglamentaciones, de prohibiciones y entre otros. Buenas tardes compañeros y profesora, mi nombre es Sandy Lorena Vergara Vergara y en la tarde de hoy, a partir de las tres características expuestas por mi compañera Isabel, yo voy a explicarles cómo las distintas disciplinas explican las conductas del ser humano, tomando como base la temática de evolución biológica. Bueno compañeros, en este orden de ideas tenemos que tomar como base las tres características que mi compañera Isabel ya les explicó. Como primero teníamos que la diferencia sexual radica en la configuración cromosomática, es decir, que la primera se enfatiza en los cromosomas. La segunda es la diferenciación anatómica, es decir, la parte externa. Y la tercera es el elemento que tiene que ver con las hormonas. Entonces, a partir de estas tres características mencionadas, es que algunas vertientes disciplinarias, como lo son la medicina, la psicología y la biología, justifican y sustentan la conducta social de los individuos sexuados. Es decir, que a partir de nuestros cromosomas, primero, como segundo, la diferenciación anatómica y la diferenciación hormonal son los que permiten en gran manera entender y sustentar la forma de comportarse de los individuos totalmente sexuados. Un ejemplo de esto es la elaboración dicotómica de la noción hombre, macho, dominante y mujer, hembra. Yo sé que ustedes se preguntarán qué es la elaboración dicotómica. Bueno, cuando hablo de elaboración dicotómica hace referencia a dos conceptos, que es como lo estoy mencionando aquí, noción hombre, macho, poder, es lo que nosotros hemos visto en nuestra sociedad, y la noción de mujer, hembra, pasiva, además de la predisposición que determina el carácter, las capacidades mentales, los niveles de pensamiento y las conductas. Entonces, es así como puedo mencionar que la visión diferenciada, polarizada y dual de los individuos sexuados a partir de las características biológicas ya mencionadas explica en cierto modo y colectivamente la posición y la jerarquía que cada uno posee, ya que se entiende como a las mujeres como no violentas, pasivas, sumisas, a diferencia de los varones que son totalmente inversos a las mujeres, otorgando el lugar predominante natural a los individuos sexuales varones y como mujer débil y como débil a la mujer. Entonces, así nos vamos a que los cuerpos sexuados
en tanto depositarios de las características biológicas específicas, no determinan las conductas y roles que deben cumplir, las funciones a realizar ni las jerarquías que deban tener, a pesar de los contrastes en su constitución física, ya que son miembros de la misma especie y por lo tanto las determinaciones conductuales no derivan de las constituciones físicas, cromosómicas u hormonales. Continuaré con algunas primeras explicaciones científicas sobre la diferencia entre mujeres y hombres y su significación social, pues es de nuestro conocimiento que aún en la actualidad se hacen muchas comparaciones entre el hombre y la mujer, por el simple hecho de que la mujer en el mundo ha sido vista como el sexo débil, lo que usualmente nosotros solemos llamar. La disciplina de las ciencias sociales que ha intentado argumentar en principio, tal inquietud es la antropología. Es decir, que la antropología es la ciencia que en sí se ha encargado de dar un gran significado y una explicación concisa acerca de las diferencias que existen entre hombre y mujer, cuya mirada se centró en atención a indagar acerca del origen del dominio del sexo, es decir, del sexo femenino y sexo masculino, qué dominio o qué tan predominante es uno sobre el otro. Para esto, un estudio pionero antropológico feminista considera a las mujeres, es decir, la mujer, como seres con un estatus secundario en la vida social, porque su constitución física y su actuar social son más próximos a los que la naturaleza dicta, a diferencia de los hombres. Lo que les venía comentando, las mujeres somos vistas como, en pocas palabras, seres incapaces, es decir, la mujer para llegar a lo que hoy en día ha tenido que pasar por una lucha. Y en este estudio pues se llegó a la conclusión de que la mujer tenía un estatus inferior al hombre. Entonces, con esto las mujeres han sido asociadas con la naturaleza, no por trascender la causa de 3 razones relacionadas con el cuerpo y sus funciones. Pues en primer lugar, la psicología de la mujer parece estar más próxima a la naturaleza, porque el cuerpo se ocupa en mayor grado de procesar condiciones referentes a la reproducción de la especie, a costo de su salud personal, sus fuerzas y su estabilidad general. Un ejemplo de esto es la menstruación, el embarazo, el alumbramiento y las ocasiones restricciones a sus actividades cotidianas. Pues nosotras las mujeres en muchas etapas de nuestra vida tenemos que pasar por situaciones que los hombres no pasan. Claro está, cuando el periodo de la menstruación llega a nosotros, pues aparentemente nosotros somos débiles ante los ojos de un hombre o ante los ojos de los hombres de la sociedad, simplemente porque en estos momentos pasamos por cambios hormonales y obvio genera una desestabilización en nuestro organismo, al igual que pasa con el embarazo, cuando las personas alumbran. Y pues esto en cierto modo llega a causar unas restricciones en las actividades de nuestra vida cotidiana que los hombres ven como algo de debilidad. Un ejemplo por lo menos es cuando las chicas que sufren de cólicos fuertes tienen que ausentarse de sus labores o actividades diarias porque cuando llegó su menstruación el primer día no pudieron levantarse y salir a trabajar. La segunda característica es que el rol social de la mujer se considera más próximo a la naturaleza, a causa de que su cuerpo, condiciones y procesos han tenido que limitar su movilidad social y a confinarla universalmente a determinados contextos sociales, que a su vez se consideran más próximos a la naturaleza. Esto es un concepto propuesto por Oster en 1979 específicamente. Entonces, lo que nos quiere explicar aquí es que la mujer se ha tenido que adaptar al contexto en el que está. Todavía en el mundo hay lugares donde las culturas esas que nosotros comúnmente llamamos machistas no permiten que la mujer cumpla roles sociales. Entonces, eso ha sido una lucha que las mujeres han venido teniendo desde hace muchos años atrás, desde la historia. Por último, el tercer elemento refiere a que la psiquis femenina se considera más próxima a la naturaleza, ya que las mujeres centran su atención e intereses en aspectos concretos, es decir, que tienden hacia la practicidad, particularismo, mayor sentimentalismo y la subjetividad. Este concepto, por lo que nos quiere hacer énfasis, es que
las mujeres somos más concisas en lo que vamos a hacer. Somos tan prácticas que buscamos siempre hacer las cosas de la manera más sencilla. Y son características que nos hacen muy diferentes a los hombres porque, como ya hemos venido viendo, los hombres en muchas ocasiones pues se complican mucho la vida en ciertas cosas. Ahora a continuación les dejo con mis compañeras que va a seguir explicándole acerca de esta temática. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Elizabeth Paola Hoyos Padilla y el día de hoy continuaré explicándoles lo que tiene que ver con la evolución biológica. Es bien sabido que en todas las acciones que realizamos los seres humanos hay una parte de naturaleza, es decir, de realidades que existen por sí mismas, no construidas por las acciones humanas, y otras de cultura, de componentes que son frutos de la convención del aprendizaje. Por ejemplo, alimentarse es una acción natural biológica, es decir, todos los seres vivos lo necesitan para sobrevivir y lo hacen de modo instintivo. Pero cocinar, hervir un alimento, preparar una salsa o respetar unas normas en la mesa son acciones culturales. Es decir, son unas conductas sociales adquiridas y creadas por un determinado grupo de seres humanos y que se transmite por aprendizaje en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, es decir, en toda nuestra vida. También se encuentran elementos de origen natural como cultura. De modo similar, la biología distingue entre genotipo, combinaciones de los genes en los cromosomas, que es innato, y el fenotipo, interacción del genotipo con el medio ambiente, que es adquirido a lo largo de la vida. Ambas ciencias, antropología y biología, nos muestran que ningún organismo es solo producto de su naturaleza hereditaria, de los genes, ni tampoco el resultado exclusivo de las interacciones con el medio ambiente, que en el caso del ser humano es la cultura en el que ha nacido. Todos los individuos son el resultado de la interacción entre ambos polos, su naturaleza biológica y el medio en el que se desenvuelven. De esta forma, los antropólogos y biólogos contraponen los conceptos de naturaleza y cultura. En este caso tenemos lo que es la naturaleza, que es lo innato, aquello con lo que se nace porque es genéticamente preprogramado o se desarrolla en el estado embrionario y fetal. Cultura es lo adquirido por el aprendizaje social a partir del momento en el que nacemos. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Luisa Fernanda Carrascal y nuestra presentación de hoy está basada en la evolución biológica y nuestras diferencias sexuales. Haré énfasis en cómo comprender nuestra especie y sus dos mecanismos. Muchas gracias. La manera de comprender cómo surgió nuestra especie y cómo adquirió sus rasgos distintivos. Saber de dónde venimos, es decir, nuestro origen biológico, es fundamental para saber quiénes somos y a dónde quizás vamos, desde el punto de vista de la evolución. Para ello vamos a ver primeramente algunas ideas fundamentales sobre la evolución de la vida. Entendemos por evolución el proceso por el cual los individuos de una misma especie sufren cambios cualitativos que conducen a que lentamente las especies cambien de formas de vida más primitivas hacia otras más organizadas. El resultado después de millones de años ha sido multiplicidad de especies que conocemos mediante este proceso. Los seres vivos experimentan dos mecanismos. Dentro de ellos está adaptación y está la herencia. Como adaptación van sufriendo cambios por los que mejoran sus condiciones de supervivencia en el medio en el que habitan. Por ejemplo, en un clima desértico, su organismo está adaptado para consumir poca agua, es decir, fenómeno por el que una especie modifica sus relaciones con el ambiente. Y como herencia, la genética asegura la transmisión de estos cambios a los descendientes. La primera teoría explica de la evolución de las especies se debe a Lamarck, que desarrolla la llamada teórica transformista. Según esta teoría, la naturaleza forma un todo continuo, en el que las especies no son invariables, sino que se transforman unas a partir de otras, de acuerdo con una tendencia hacia formas más perfectas.
Para la mar, la evolución se explica para la necesidad que tienen las especies de adaptarse al medio ambiente en el que viven. Y para adaptarse, desarrollan o atrofian órganos adecuados que acaban transformando la especie. Por ejemplo, la mar explica la transformación del cuello largo de las jirafas por la necesidad que tuvieron estos animales de adaptarse para buscar comida en los árboles. La teoría de la mar presenta puntos erróneos, como la creencia de que los caracteres desarrollados durante la vida de un individuo, crecimiento del cuello de una jirafa, se transmiten a la descendencia. No obstante, acertó que las clases, órdenes, géneros y especies no son más que divisiones de nuestra mente, sin existencia real, ya que todas las especies están relacionadas entre sí. Es decir, que la evolución es un proceso del cambio de las especies vivientes que desemboca en la aparición de otras debido a la adaptación al medio y a la lucha por la existencia. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Marelis Tobar. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre el resultado de la suma de la evolución biológica más la evolución cultural. En continuidad a lo que explicaba mi compañera Luisa, se dice que en la teoría de la evolución, la especie humana no solo se dio una evolución biológica, sino que también se produjo en paralelo y estrechamente relacionadas, una evolución psíquica y social. Es importante destacar que solo la mutua relación entre lo que hay en nosotros de natural e innato y lo que hay de aprendido y cultural hizo que nuestra especie sobreviviera. Han sido necesarios centenares de años de evolución para llegar a ser lo que somos hoy y diferenciarnos de nuestros familiares. En este largo camino debemos distinguir entre dos procesos que se dieron de forma simultánea, como es la hominización y humanización. Entonces tenemos como hominización, que es el proceso de cambios biológicos evolutivos que han caracterizado a la evolución de los homínidos, conduciendo a la especie humana actual. Humanización, procesos de cambios psicosociales que fue dando lugar a los elementos culturales que caracterizan al ser humano y le distinguen del resto de especie. Continúo con el resultado de la suma de la evolución biológica más la evolución cultural. De esta forma, a lo largo de su evolución, el ser humano ha ido adquiriendo habilidades que le han permitido adaptarse a las diferentes condiciones medioambientales. La aparición y evolución de la cultura permitió al ser humano adaptarse con gran eficacia al entorno que le rodeaba, sin necesidad de transformar su cuerpo, como ha sucedido con el resto de animales. Por ejemplo, la fabricación de herramientas, el lenguaje, la convivencia en sociedad, el vestido, la construcción de diferentes tipos de vehículos, etc., permiten al ser humano adaptarse y sobrevivir. Y por ende también actualmente seguir evolucionando, porque el ser humano día a día va adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevos retos, ¿sí? Entonces esto sigue cada día evolucionando más. Por último, tenemos la conclusión. La diversidad e individualidad psicológica se reflejará en todas aquellas conductas que despliegan individuos diferentes, con frecuencias diferentes y con intensidad diferente. Sin embargo, conocerse a uno mismo pueden ser de extraordinaria utilidad para cambiar aquello que no nos gusta y reforzar lo que nos hace sentir bien. El conocimiento de en qué se distinguen los varones de las mujeres
puede servir justamente al mismo objetivo. Teniendo en cuenta otras aportaciones, los psicólogos han encontrado varias diferencias sexuales en el campo de las emociones. Han demostrado que las mujeres son algo más empáticas que los hombres, mientras que los hombres tienden a experimentar más poderosamente la emoción de los celos sexuales en el campo cognitivo. Los hombres tienden a ser más capaces de derrotar un objeto dimensional en su mente y reconocer, por ejemplo, un personaje al revés, mientras que las mujeres sobresalen en la localización de un objeto en un campo visual y recordar exactamente dónde está. Cabe resaltar, ¿sí?, que es importante, de suma importancia, podernos conocer, ¿sí?, a uno mismo, conocerse a sí mismo. ¿Para qué? Para así poder cambiar aquellas conductas que no es favorable para nosotros. Nosotros como psicólogos es muy importante conocernos a sí mismo y también conocer al ser humano. ¿Para qué? Para así poder modificar esas conductas, esos comportamientos del ser humano. Muchas gracias, ha sido todo por hoy.